bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera. Regresamos para nuestra tercera parte, amén, del curso Sectas y Religiones, sus prácticas e ideologías. Estábamos cubriendo en el tercer capítulo las sectas modernas, el mormonismo. Finalizamos el mormonismo y ahora continuamos con los testigos de Jehová. Estamos en página 27 de nuestros libros. Los testigos de Jehová, también conocidos como los russellistas, basados en su fundador Charles Taze Russell. Son muy parecidos a los mormones en el sentido de que se presentan como personas amables, acogedoras. Su programa de adoctrinamiento comienza con la introducción de libros o folletos y luego ya después le dan un énfasis al estudio de su lectura. Asisten al Salón del Reino. Tenemos aquí enseguida uno de ellos. Si ustedes cuando salgan de aquí se asoman aquí exactamente la propiedad, enseguida después de nuestro campus, ahí está el Salón del Reino de la zona de los Testigos de Jehová. Son nuestros vecinos aquí. Su fundador, Charles Taze Russell, es el fundador, 1852 en Pittsburgh, Estados Unidos. Se crió presbiteriano. Las dudas que surgen en él surgen a partir de la iglesia adventista. Cuando él se unió a la iglesia adventista, surgen de ahí sus dudas. Sus estudios, vamos a hablar un poco sobre sus conclusiones, las conclusiones que ellos hicieron en sus estudios. Número 1, que el infierno no está fundado en la Biblia. Entonces, es una religión que se enfoca principalmente en la parte escatológica, donde finalizan las cosas. Y su segundo punto es el fin del mundo está próximo. Hasta hicieron algunos cálculos, sobre cuándo se iba a finalizar el mundo, y todos los cálculos les salieron errados. Algunos de sus nombres anteriores, segundo párrafo de página 29, la Torre de Vigia, Aurora del Milenio. Después se cambió el nombre a Asociación de Púlpito del Pueblo en 1909. Uno de los más importantes es el título que recibieron antes de llamarse Testigos de Jehová. En 1914 se llama Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia. Es uno de los nombres que le dan. En esa era cubrieron mucho, en esa era lograron alcanzar grandes cosas, ya hasta que después se le cambia el nombre en 1931 a los Testigos de Jehová. Su esposa, la esposa de Russell, lo abandona por adulterio y tuvo problemas con la justicia por escándalos financieros. Dice Russell lo siguiente: los 6 tomos de los estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia. No son únicamente un comentario acerca de ella, sino que son la propia Biblia. No se puede descubrir el plan divino tan solo estudiando la Biblia. Esos 6 tomos, ahorita vamos a hablar sobre estos temas, los cuales son de suma importancia. Adoptó el nombre Testigos de Jehová ya otra persona, José Rutherford, en 1942. Y después Nathan Knorr en 1977. Ya durante su presidencia, el número de los adeptos pasó a los 115,000. A 2 millones. Entonces tuvieron un rápido crecimiento y esto lo lograron a través de visitas, repartiendo material. Adoptaron ya la visita a los hogares y es donde tuvieron el auge, su crecimiento ya más agresivo. Principales doctrinas, que es a donde realmente queremos llegar. Queremos poder desglosar las principales doctrinas. Número 1, se proclaman a sí mismo el profeta de Dios en la tierra. Son los miembros de su organización, serán salvos. La salvación es por fe y por obras. Noten lo siguiente: ambos elementos, salvación por fe y por obras, ambos elementos, si los analizamos bien, son esfuerzos de hombre. La fe, ¿a quién le pertenece esa? Dios no tiene por qué tener fe para nada. Dios hace las cosas, lo llama a la existencia y sucede, ¿verdad? Pero la fe es de nuestro esfuerzo y las obras es de nuestro esfuerzo. Así que bajo los Testigos de Jehová la gracia queda completamente fuera. ¿Sí? Debemos entender eso. B, afirman ser el único canal de la verdad de Dios. El Espíritu es la fuerza impersonal de Dios. ¿Qué significa eso? O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es nada más un músculo que Dios utiliza. ¿Ok? Es la fuerza impersonal de Dios. Es la influencia que Él utiliza para llevar a cabo algunas acciones. No es una persona que puede moverse por sí mismo. Ya están invalidando, ¿ok?,
el poder de Dios o que el Espíritu Santo obre contigo o que te redarguya o que te lleve a una verdad o que tenga una administración contigo y que el Espíritu Santo pueda caminar en tu vida cotidiana. Ya invalidaron esa parte. C. Jesús era un ángel que se hizo hombre. Fue solo un hombre perfecto, no Dios en la carne. Esta es una mentalidad farisaica. Cuando realmente analizas de dónde origina esto, los fariseos pensaban de esta manera. No resucitó de entre los muertos en su cuerpo físico, fue resucitado como una criatura humana, sino como un espíritu. Ahora, debes de saber lo siguiente: Satanás siempre ha atacado la resurrección, porque es la potencia máxima de Jesucristo sobre la muerte. Y lo he dicho muchas veces, sin la resurrección no hay cristianismo. La resurrección es la esperanza del creyente. La resurrección es lo que a nosotros nos hace tener ese sentido de que vamos a experimentar lo que Jesucristo también experimentó y resucitar con Él y irnos a vivir una vida eterna. Por eso esta secta va a atacar la resurrección y tenían que meterle empeño a ese punto. Jesús no murió en la cruz, sino en un madero de tormento o estaca. Retornó invisible a la tierra en 1914. ¿Se acuerdan que les dije que una de las más importantes fechas para ellos es cuando diseñaron la Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia en 1914? Sí, es esta misma fecha. Que Jesús no murió y que retornó invisible a la tierra en 1914. Se juntó este concilio de alumnos, se pusieron a estudiar la palabra de Dios y ¡pum! Llega Jesucristo y los visita y es cuando regresó a la tierra. No hay una Trinidad. Cancela completamente tu neumatología. El Espíritu Santo no es una fuerza. Es una fuerza, no una persona viva. ¿Ok? El alma deja de existir con la carne. Por lo tanto, no hay infierno para ellos. La diferencia. El cristianismo enseña que el alma es la que seguirá eterna. ¿Verdad? El cristianismo enseña eso. O con Dios o en castigo eterno. Pero el alma sigue existiendo. Según los testigos de Jehová, el alma deja de existir con la muerte. Hasta ahí ya se finaliza todo. Se finaliza el alma. Se rehúsan a votar, saludar la bandera, cantar el himno nacional, celebrar la Navidad y los cumpleaños. No se les permite servir en las Fuerzas Armadas. Anota por favor esta porción bíblica. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. A esto se le llama anarquía. La Biblia condena a los que no aceptan gobierno. La Biblia condena a aquellas personas que son atrevidos y contumaces, no temen hablar mal de las potestades superiores. Serán destrucción. Perecerán en su propia destrucción. ¿Sí? Atrevidos y contumaces no temen hablar mal de las potestades superiores. Es decir, que hablan, critican, ni conocen el gobierno, ni conocen lo que es el gobierno de Dios, pero critican todo gobierno. Entonces, aquí están ellos yéndose contra los gobiernos que Dios estableció en esta tierra para ser un reflejo, deberían de ser un reflejo de lo que Dios tiene en el cielo. ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? Página 31 de mero arriba, la Trinidad y Jesús. En la teología de los testigos de Jehová, ni Cristo es Dios, ni lo es el Espíritu Santo. Para ellos Jesús fue creado, este era el arcángel Miguel, y tenía un hermano llamado Lucifer. Él no es Dios, que Jesucristo no es Dios. La cita bíblica que encuentras en ese párrafo, Juan 14, 28, es la que ellos utilizan como base para decir que Jesucristo, mira mis manos por favor, está ese tanto inferior a Dios y que no pudiera ser Dios. Pero las citas bíblicas debes saber tú, donde Jesucristo está sometiéndose al Padre, voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. O como dice aquí Juan 14, 28, voy y vengo a vosotros y me amaráis, os habrá regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Estas citas bíblicas donde Jesucristo está expresando su inferioridad al Padre es para enseñarnos a nosotros la manera como Él recibe su autoridad.
sumisión voluntaria, ¿ok?, te consigue recibir el poderío de cuyo poderío estás dispuesto a someterte. Es la intención de Jesucristo. Pero estos malinterpretaron esa porción bíblica para hablar de una subordinación de Jesús al Padre durante su vida en la tierra. Todos los títulos que Cristo se da a sí mismo son divinos, dicen las cartas de Apocalipsis. Así que Apocalipsis sí presenta a Cristo con títulos divinos. Es nuestra evidencia de nuestra interpretación de la divinidad de Jesucristo. Quiero explicar este término aquí para que no se me confundan. En las cartas de Apocalipsis, ¿ok? ¿Verdad que está medio raro cuando lo leemos de esa manera? Que Jesucristo tiene títulos divinos en las cartas de Apocalipsis. ¿Por qué lo dice de esa manera? Anótalo, por favor. Apocalipsis está dividido en 3 diferentes interpretaciones. Sí son 7 iglesias, pero hay 3 géneros de cómo se desglosa el libro de Apocalipsis. Tienes la carta epistolaria, así que se puede explicar desde un punto de vista como epístola. Tienes la carta apocalíptica y tienes una carta profética. 7 iglesias explicada de 3 diferentes enfoques. Y por eso te dice ahí en las cartas de Apocalipsis. Una sola revelación recibe Juan. Es una sola revelación, pero se puede desglosar a través de 3 diferentes géneros. Muy bien. Y por el Espíritu Santo, el cual ellos llaman simplemente un poder o influencia de Dios para ejecutar su voluntad. Esa es la interpretación de ellos pertinente al Espíritu Santo. Nuestra postura se encuentra en esa misma página. El Espíritu Santo habla, Hechos 8:29, intercede, Romanos 8:26 al 27, entristece, Efesios 4:30. El Espíritu da órdenes, Hechos 16, 6 al 7 y 13, capítulo 13, versículo 2. El Espíritu Santo tiene voluntad, 1 Corintios 12:11. Ama, Romanos 15:30, tiene vida, Apocalipsis 22:17. Puede ser resistido, Hechos 7:51. Estas son evidencias de la viveza del Espíritu Santo. Es nuestra postura. Son expresiones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí tiene animación propia. Y nosotros tenemos estas evidencias en las porciones bíblicas que acabamos de leer, ¿ok?, para contradecir la postura neumatológica de los testigos de Jehová. El infierno, ellos dicen que es aquí o en el sepulcro, pero la Biblia dice que es un lugar real. Según el testigo de Jehová, que no existe el infierno, que no hay lugar de tormento, que al morir la existencia se acaba y ya. ¿Por qué? Dicen que porque es en contra de la naturaleza de Dios el castigar a alguien. ¿Dónde está el meollo del asunto? Satanás siempre ha intentado convencer al ser humano que no habrá consecuencias a su pecado. ¿Verdad? Es un experto en hacerte ver que pues no pasa nada. Haz lo que quieras hacer, de todos modos no pasa nada. Muy en alineación con el concepto de ellos pertinente al infierno. Pero tenemos evidencias en el infierno. ¿Verdad? Tenemos evidencias que unos van a ser castigados y otros van a estar inconscientes. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, nada de esto está en tu libro. Génesis capítulo 37, versículo 35 y Job 14, 13 te dice quién irá al infierno. Romanos 6, 7 te está hablando que es un lugar de tormento. Deuteronomio 32, 4 te dice que es un lugar de castigo. Primera de Juan 4, 8 te dice que no es castigo de parte de Dios, sino como secuela, como consecuencia de lo que el ser humano lleva a cabo. Jeremías capítulo 7, versículo 31. Entonces también tenemos evidencias contundentes de un lugar que sí existe, que se llama infierno. Es importante desglosar las doctrinas de estas sectas, porque solo al desglosar las doctrinas es que podemos saber cómo nos diferencian. Una de las más complicadas de todas viene siendo la secta
de los adventistas. Peligro, se parece al cristianismo, pero solo en culto y en adoración. Vas y te metes a uno de sus servicios, se van a parecer a la iglesia evangélica. ¿Sí? Tienen también los testimonios y tienen también los cantos y la misma alabanza y los mismos instrumentos y la misma orden de culto y casi el mismo sermón cuando predican. Y también lloran y también ríen y también se salen de ahí, también les gustan las pupusas y también les ponen relleno y también tienen su cuarto de compañerismo enseguida y se van a aparecer en todo. Pero tenemos que meternos en las doctrinas. Vamos para allá. El sueño después de la muerte. Entre la muerte y la resurrección, los muertos duermen, según su doctrina. Igual al cristianismo. ¿Sí? Aquí es donde empezamos a diferir. Punto B. Aniquilamiento de los impíos. Los pecadores y el pecado serán destruidos para no existir más. ¡Ah, caray! Entonces, si Dios no castiga a nadie, ¿cómo aniquilará a los pecadores? ¿Quiénes son estos pecadores? Anoten la respuesta, por favor. Al morir, Dios destruye totalmente a la persona. Todos. A los justos, Dios los crea otra vez. Y los injustos, pues esos quedan desaparecidos. Ese es el aniquilamiento de los impíos. El momento que la persona muere, Dios destruye totalmente a la persona. La destruye por completo. En la resurrección, Dios la crea otra vez a los justos. Y los injustos simplemente no los vuelve a crear. A los injustos quedan totalmente desaparecidos. Su postura en cuanto a la expiación, punto número C, es hecha por Satanás y Jesús. Ambos tienen algo que ver en el asunto. En Levítico capítulo 16 versículo 5 y Levítico capítulo 16 versículos 20 al 22, entreven que el macho cabrío sacrificado representa a Cristo y el emisario, que es la persona que está llevando a cabo aquí el acto, representa a Satanás, que lleva el pecado de los redimidos al infierno, donde será aniquilado. Entonces Satanás y Jesucristo, ambos tienen algo que ver aquí en el proceso de la expiación. Trabajan juntos para poder perdonar al hombre o poder condenarlo, para que no pueda volver a ser recreado. Su fundadora, que no queremos saber tanto de ello, queremos llegar a las doctrinas. La verdadera fundadora, Helena Gould de White, fue la fundadora, pero el que le dio formación a la organización de los adventistas es William Miller. Hicieron cálculos muy errados pertinentes a la segunda venida de Cristo. Error tras error, cambios de fechas y nunca vino Cristo. Pero se le llaman a ella una profeta. Realmente no hay evidencia para poder llamársele profeta porque nunca se cumplieron ninguna de sus profecías. Aún ella dijo en 1844 que ya no comprarían más propiedades, que ya no tuvieran más hijos porque Cristo ya iba a venir y no vino. Principales doctrinas, anota por favor, los adventistas tienen 28 doctrinas, está equivocado ahí en tu libro, página 34. Ellos tienen 28 doctrinas, 28 creencias separadas en 6 doctrinas. La doctrina de Dios es creencia 1 al 5, la doctrina del hombre 6 y 7, la doctrina de la salvación 8 al 10, la doctrina de la iglesia 11 al 18, la doctrina de la vida cristiana 19 al 22, la doctrina de los acontecimientos finales 23 a 28. Vamos a presentar algunas de las más conflictivas para poder desglosar sus doctrinas. La inmortalidad condicionada. Según ellos, el hombre es un alma viviente, no que el hombre tiene alma.
muy fácilmente confundida con nuestra Biblia. Entonces al morir la persona desaparece y Dios en la resurrección volverá a recrear. Ellos confunden la destrucción con la aniquilación. Vamos a cubrir este tema rápidamente de lo que pasa cuando morimos. La Biblia dice que los que han muerto no saben nada. Es un estado inconsciente, ¿verdad? Eso significa que no estamos conscientes del paso del tiempo. Tengo que aclarar este punto para poder diferenciar los conceptos, porque ellos tienen otro concepto de lo que es el alma. No estamos conscientes de lo que está sucediendo en el mundo. La muerte es como un sueño profundo. Tu cuerpo y tu espíritu descansan como el aliento de vida, que hace que el cuerpo y el alma sean uno. ¿Todos conmigo? ¿Sí me están siguiendo acá? El aliento de vida. Ese aliento de vida hacen que tu cuerpo y tu alma sean uno y que estén vivos. Han regresado a Dios hasta la resurrección. Dice Eclesiastés 9, 5 al 6, porque los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada y no tienen más recompensa, porque su recuerdo ha sido olvidado, su amor, su odio y su envidia ya han perecido y no tienen más participación para siempre en todo lo que se hace debajo del sol. Dice Eclesiastés 12, 7, y el polvo vuelve a la tierra como estaba y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí? En el principio Dios hizo al hombre en el jardín del Edén, el polvo de la tierra. Luego sopló ese aliento de vida en sus fosas nasales, las fosas nasales de Adán. Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Su aliento es lo que lo convirtió en un alma viviente. ¿Todos conmigo? En una criatura viviente. Cuando morimos y dejas de respirar y descansamos, en ninguna parte de la Biblia dice que el alma está separada del cuerpo. ¿Ya? Un alma es una criatura viviente. Un alma es la combinación de un cuerpo más el aliento de la vida. El alma no puede existir sin el cuerpo o el aliento. El cuerpo sin espíritu está muerto, Santiago 2:26. Job 27:3. Mientras mi aliento esté en mí y el espíritu de Dios esté en mi nariz. Una bombilla, un foco. Miren mis manos, por favor. Un foco sin electricidad es una bombilla sin vida. Para producir luz se necesita tanto la bombilla como la electricidad. Entonces la bombilla y la electricidad no son la luz. La luz es algo aparte. La electricidad y la bombilla ya te dan la luz. De manera similar, el cuerpo no tiene vida sin el aliento de Dios. Tu alma no es un ser separado. Es ese aliento de Dios que fue insufló en ti ese aliento de vida. Quería clarificar bien para que lo entendiéramos, porque estos están viniendo a decir que el hombre es un alma viviente. Ah, caray, no que el hombre tiene una alma. Muy fácilmente confundido con nuestra Biblia. B, el antiguo pacto. Para ellos el antiguo pacto de Moisés todavía está en vigencia. Para ellos, pero ellos no guardan la Pascua. Si el antiguo pacto de Moisés todavía estuviese en vigencia, anótalo por favor, invalida el nuevo pacto del libro de los Hebreos. Por lo tanto, invalida a Jesucristo. ¿Verdad que les dije anteriormente en forma de comercial que Satanás siempre ha intentado de torcer lo que Dios había establecido? ¿Sí?
pues no guardan la Pascua. Porque ¿quién es nuestra Pascua? Dice 1 Corintios 5:7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces están dejando fuera una de las esencias principales, ¿verdad? Bueno, la iglesia evangélica también a veces, de vez en cuando llega una Pascua y nos enfocamos en todo lo equivocado, ¿verdad? Tortas de camarón y pipián y nopalitos en salsa y el caldo, la sopa de mariscos y desvelar a la gente y que 7 palabras y que levántate y que los matutinos y que 5 de la mañana y que ahora venimos y lo practicamos dentro del evangelio porque estamos mal interpretando la Pascua. Cuando fuera del tiempo de Pascua, tú como pastor, te pares en tu púlpito y agarres tu micrófono y le digas a tu gente y le expliques a tu gente, les voy a explicar por qué Jesucristo es nuestra pasada. Pascua, Pesaj, Pasha, pasar, cernerse sobre encima de. Vas a traer un sermón que hasta el pipián y las tortas de pescado se te van a olvidar. ¿Sí? Porque Jesucristo es nuestra Pascua. No todo el ritualismo que celebramos dentro de nuestras prácticas. ¿Sí? Entonces, al no guardar la Pascua, invalidan la resurrección. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y a su conveniencia dividen la ley moral y la ley ceremonial. La ley a los 10 mandamientos le llaman la ley moral y lo restante le llaman ley ceremonial. Para así ellos pueden discriminar a cuáles leyes se van a adjudicar a su religión, a su secta, o cuáles leyes van a abolir. Muy bien. C, la teoría del santuario. Esta teoría dice que Jesús entró el 22 de octubre de 1844 en el santuario del cielo para purificarlo. Lo que todavía hace, después vendrá a la tierra. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Anota por favor qué significa Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 es la supremacía de Cristo. Hebreos 1:3 es la supremacía de Cristo, donde explica el por qué Él está a la diestra de Dios Padre y por qué Él entró al santuario del cielo a través de recibir la victoria. Hebreos 1:3 te explica eso. Pero el más importante que tú tienes en defensa en contra de la teoría del santuario de los los testigos de Jehová, es Hebreos capítulo 9, versículo 24. Donde se explica la diferencia entre el templo de Moisés, que fue físico, hecho por hombre, y que un templo hecho por hombre no puede salvar a nadie, porque los sacrificios de Moisés eran temporales. Dice 9:24, porque no entró Cristo en santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces los adventistas malinterpretan la entrada de Cristo al santuario. Si no conoces estas porciones bíblicas, te vas a creer que Jesucristo entró al santuario y por eso el santuario adventista está santificado, porque entró a la iglesia. Y tú vas a decir, pues sí, Jesucristo sí vive en la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, esta es la iglesia, y aquí moró Jesucristo, y aquí está dentro de nosotros. Porque no sabes la diferencia de las entradas de Cristo. No está hablando de su templo, está hablando de la entrada al santuario, donde está intercediendo por nosotros después de la victoria de su resurrección. ¿Verdad que ya está bien pegado a nuestra creencia? Está bien pegada a los adventistas a nuestra creencia. Sábado o domingo. El sábado debe de ser guardado por todos los hombres, según en Deuteronomio 5:15. Pero el mismo Deuteronomio 5:15 te dice, por cuanto nos sacaste de la tierra de esclavitud de Egipto, hiciste pacto con nosotros para guardarte el sábado. ¿A cuántos de ustedes Dios los sacó de Egipto?
No, a ninguno, son gentiles. No estabas allá. Bueno, sí, espiritualmente sí te sacó, sí. ¿Ok? Pero si Jesucristo mismo vino a armarles pleito por el sábado, ¿verdad? Es la evidencia aquí que el sábado es para el pueblo de Israel. Ellos, Israel. Así que ni el adventista, el judío, exacto, para guardar el sábado, porque no viene de la descendencia de quien fue sacado de Israel. Pero en el Nuevo Testamento Jesús vino y ataca el sábado. Y observa los evangelios. Nunca apoya el sábado, siempre lo ataca. ¿Sí? La teología adventista es Cristo más obras. ¿Se acuerdan aquella característica sectaria que te van a trabajar y que van a querer que tengas labores con ellos? Típica característica de una secta: obras, labor, sacrificios, tareas. ¿Ok? Y una de estas labores, página 35 mero abajo, es una meta alimenticia que tú debes de tener. Si te permiten comer carne mientras estás acostumbrándote a llegar al momento de ser vegetariano, porque es la meta final, llegar a ser vegetariano. ¿Ok? Quizás no te lo prediquen tan agresivo como mi madre lo predicaría. Okay. Mi madre dijo en una ocasión: Adrián, es que Dios le dio a los animales a Adán y Eva para que le dieran nombres, no para que se los tragara. Es la interpretación de ella. Quizás ellos no te lo enseñen de esa manera, pero su meta alimenticia es que te hagas vegetariano, que es una tarea más. Ejemplo de esto es de que usted debe tratar por todos los medios de llegar a ser vegetariano, porque de lo contrario no pasarás la gran tribulación. Si no eres vegetariano, caray, ahora ya me están haciendo pasar por la gran tribulación. Página 36, a mero arriba. Ahora, es bueno cuidarnos, todos sabemos esto, ¿verdad? Todos sabemos eso, es bueno cuidarnos. Pero ahí te va, ahí te va cómo se contradicen. Si al morir Dios va a destruir el cuerpo y entonces lo va a volver a reconstruir del justo, pues entonces ¿para qué estarlo cuidando? ¿Verdad? Evitan consumir, aquí es donde ellos evitan consumir las sodas, los productos artificiales, el café, el té, y la lista pues sigue aumentando, una tras otra cosa. La doctrina adventista reclama ser la única iglesia verdadera. La doctrina número 12, está hablando del remanente de Apocalipsis 12. Todos los observadores del domingo forman gran parte de la gran apostasía o de la gran Babilonia. Los adventistas creen que a través de su mensaje se restaurará la adoración. ¿Qué acabo de decir? Que no están adorando. Que no están adorando todavía. Ellos, a través de sus dogmas, sus credos, lograrán llegar a un punto donde se podrá restaurar la verdadera adoración. Por eso entras a un templo adventista y está más congelado y más glacial que un hielo. Frío, frío, frío. ¿Por qué? No están adorando ya. Va a parecer que están adorando, pero según ellos en su culto están preparándose para que se restaure la adoración. Vámonos a la luz del mundo. La luz del mundo se describe a sí misma como la restauración del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo es las 7 iglesias de la era apostólica. La primera era después de Jesucristo, los 107 años después de que Jesucristo fallece. Era la primera era la que era la iglesia apostólica. Se establece la iglesia, después entra la iglesia perseguida, 400 años después de eso, pero la primera era la iglesia apostólica. Esa era apostólica cuando estaban las mujeres cubiertas con el velo, el chal, que se cubrían, era porque estaban en lugares muy desérticos. ¿Sí? Esa era la razón por qué las mujeres, incluyendo los hombres, tenían que traer un chal para poder taparse del desierto.
faldas largas, cabeza cubierta. La Iglesia Luz del Mundo intenta seguir ese molde. Muy bien, página 38, conocida como la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿No acostumbran confrontar sus doctrinas con otros? Simplemente viven su propio mundo, están enclausados dentro de su propia burbuja y punto. Nació de una rama de los Solo Jesús, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo, conocido como los Solo Jesús. De ahí es de donde nace esta doctrina. Una mujer, la señora Carmen Valenzuela, convertida a ser pentecostal, emigra a México y luego empezó a hacer una reavivada fe pentecostal. Tenía dos seguidores, Saulo y Silas, que fueron miembros suyos, que se hacían llamar profetas. Y uno de los discípulos de Saulo y Silas es Eusebio Joaquín González. Eusebio Joaquín González es el padre de Nazón Joaquín González. Siguiente página, página 39 a mero arriba. Su hijo Nazón Joaquín García es quien ahora dirige la Luz del Mundo. El padre de él, Eusebio Joaquín González, a esta secta lo nombró Aarón. Por la razón por qué le llaman Aarón es simplemente un autonombre. Se nombró eso por el sacerdocio. Muy bien, por el sacerdocio de Aarón allá en la iglesia primitiva. Él murió en 1964. A Nazón Joaquín García, en el 3 de junio del 2019 lo meten a la cárcel. Él ahorita está arrestado en California por involucramiento de abuso sexual a menores. Le han encontrado miles de evidencias en su celular y ya están surgiendo más y más personas que vienen a testificar en su contra. Página 40, principales doctrinas. La palabra de Dios no puede venir por otro conducto, sino por la boca del siervo de Dios, el cual viene siendo Nazón. Eso es antibíblico. Que una sola persona puede determinar cuál es la palabra de Dios, porque estamos en una era donde Dios revelará de su espíritu sobre toda sangre, sobre toda carne, y estamos en una era donde tú puedes recibir profecía, mensaje de parte de Dios sin tener un medio conducto que sea quien te revele lo que Dios quiere decir. Punto B. En Dios hay tres nombres, no una trinidad, según la secta de la Luz del Mundo. En Jesucristo hay dos naturalezas, Jesús hombre y Cristo Dios. Realmente están separando a Jesús y a Cristo. Ahora, te explico lo siguiente. Teológicamente, sí se separan. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Pero se separan solo por propósitos de poder estudiar la unión hipostática. Solo por poder estudiar la cristología. La Luz del Mundo los separa para que su líder tome el puesto y la autoridad que le pertenece a Cristo. ¿Ya? Esa es la razón por qué estos separan. Si sabes lo que es unión hipostática, ¿verdad? Cristo es 100% hombre, Cristo es 100% divino. Se estudian ambas facetas. Y conocemos lo que viene siendo el trabajo y la obra cristológica, lo que Cristo hace en esta tierra, lo hace con fuerzas humanas. Jesucristo vino a esta tierra y sí sufrió en carne y hueso, y sufrió, hizo todo el sacrificio en su propio sufrir, fue el varón de dolores. Se le rinde culto a este hermano Aarón en el mes de agosto con cantos, flores, oraciones, pues dicen que él no está muerto. Sus rígidas normas, estudio diario en los templos, la misma vestimenta de las mujeres, en los templos hombres a un lado y las mujeres al otro, prohibido escuchar música y diferentes actividades recreativas, educación rígida desde la niñez y un compromiso político. Ellos dicen que el hermano Aarón y Samuel son apóstoles. Lo que hacen en realidad es elevarlos al mismo nivel de Jesús. Es lo que los cánticos de ellos hacen. Con respecto a la adoración a un hombre, dice Lucas capítulo 4 versículo 8 que es abominación a Dios. Jesús mismo reprende a Satanás por pedir adoración a él mismo o adoración a Jesús mismo o adoración a Satanás. Entonces no se puede adorar a ninguna otra persona porque la adoración solamente le pertenece a Dios. Mis amados hermanos,
Finalizamos aquí nuestro capítulo 3, la sección de sectas modernas. Soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla. Si no tienen su libro de sectas y religiones, los alumnos de la universidad son los que tienen acceso a este material. Pueden comunicarse con nosotros al 469-628-9291 o el sitio web que ustedes ven en pantalla. Dios les bendiga. Regresamos en unos minutitos para poder cubrir las religiones paganas. Estaremos desglosando hinduismo, el budismo y el islam. Dios les bendiga. Regresamos en unos minutitos. No tan solo con palabras, no solo con esta canción, quiero amarte como digno eres tú, con mi vida y devoción, y decirte a ti, Señor, que te amo, te amo. Me esforzaré por ti. Te amo, te amo, te amo, te amo, me esforzaré por ti. Esforzaremos, Señor, hasta llegar a tus brazos. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, me esforzaré por ti. Te amo. Esforzaré, papá, para llegar a tus brazos y recostado en tu pecho escuchar tus latidos decir: te amo la vida a ti por ti.